Muy buenos días, tenga usted bienvenido a su programa Unidos en el Amor de Cristo. Para nosotros es una bendición poder estar transmitiendo desde las instalaciones del Paso, Texas, aquí en el área central de El Paso, en lo que viene siendo el área circunvecina o a un lado, a un costado, zona fronteriza con Ciudad Juárez, el cual aprovechamos para enviarle un saludo a todos aquellos televidentes que también nos sintonizan de las diferentes áreas y lugares alrededor del Paso, Texas, Ciudad Juárez, del lado del Paso, Socorro, Chaparral, San Elizario y lugares circunvecinos a Anthony, hasta donde llega esta señal, en donde gracias a Dios desde ya hace buen tiempo esta señal se ha podido expandir a diferentes lugares, no solamente en el área televisiva, sino también por medio de los medios digitales, a lo cual estamos muy agradecidos con Dios, porque es otra manera en donde el evangelio se sigue expandiendo. La palabra de Dios sigue siendo de edificación para el cuerpo de Cristo, para los creyentes y para todo aquel que quiera conocer y buscar más a nuestro buen Señor. Pues mi nombre, nuevamente te digo, soy Saúl Castañón, pastor de la iglesia Cielos Abiertos aquí en el área del Paso. Estamos ubicados en lo que viene siendo Northeast 9787 calle Macombs. Si tú no tienes un lugar en donde congregarte o estás buscando una iglesia y te gustaría visitarnos, eres bienvenido. ¿Te gustaría conocer más acerca de nuestro ministerio? También lo puedes hacer. www.cielosabiertoselpaso.com o síguenos también en nuestras redes sociales a través de Cielos Abiertos El Paso. Pues para nosotros es una bendición encontrarnos como cada semana, pero también como cada día en el punto de las 11:30 de la mañana en vivo y 11:30 de la noche, en donde diferentes ministerios, pastores, líderes, conferencistas, nos tenemos la bendición de poder compartir la palabra de Dios, en donde nuestro principal propósito es ser de edificación para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, y lo cual agradecemos también a este canal que nos brinda esta oportunidad. Si tú tienes alguna petición, claro está que también te puedes comunicar con nosotros. Te recuerdo, área 915-532-8518, en donde al comunicarte pues puedes dejar tu nombre, tu petición, y al finalizar el programa estaremos orando por ellas. También te recuerdo, de la misma manera, si a ti te gustaría apoyar este ministerio, lo puedes hacer precisamente también al mismo número de teléfono 532-8518, en donde te puedes comunicar y puedes hacer un donativo, ya sea en efectivo, en tarjeta o en cheque, o también visitar directamente las instalaciones del Canal 38, en donde serás recibido con mucha gratitud al poder seguir expandiendo la palabra de Dios. De igual manera, pues este día es el último día que me toca mi participación en este canal. En todo el mes de junio estuvimos los miércoles, bendito sea Dios, estuvimos compartiendo una serie en donde iniciábamos bajo el tema buscando las cosas de arriba, la carta a los Colosenses, posteriormente buscando la madurez espiritual en la carta a los Hebreos, pero también la semana pasada teníamos la oportunidad de compartir en donde hablábamos buscando la paz de Dios. Pero esta semana vamos a continuar lo que viene siendo el último programa que a su servidor le corresponde, y lo hemos titulado Buscando el Rostro del Señor. Y para ello este devocional me gustaría compartir un texto, un verso de la palabra de Dios que se encuentra precisamente en el libro de los Salmos, capítulo 27, versículo 8, y dice a la lectura de la siguiente manera: el corazón me dice, busca tu rostro, en manera de imperativo, y dice, y yo, Señor, tu rostro busco. Una de las palabras o de los temas que más son de llamar la atención en lo que viene siendo el lenguaje cristiano, el lenguaje de la Biblia, es cuando nos referimos a buscar el rostro del Señor. Porque cuando se habla de buscar el rostro del Señor en nuestro lenguaje literal, nos referiríamos a la cara, a lo que viene siendo la parte facial del ser humano. Sin embargo, cuando leemos este texto bíblico y otros más en lo que viene siendo su lenguaje original, que es prácticamente el hebreo, encontramos que la palabra rostro, cuando era ocupada, ya sea por los cantores, ya sea por los profetas, ya sea por los sacerdotes, ya sea por los reyes, esta palabra en realidad en algunas de sus definiciones significa presencia. Y cuando se refiere presencia, lo que daban a entender
obviamente la mayoría de los intérpretes en el lenguaje de aquellos tiempos, que debe de significar el lenguaje de nuestro tiempo actual, es lo que representa la presencia de Dios, pero no en el carácter de la gloria de Dios, lo voy a especificar, sino en el carácter del rostro de Dios, de lo que representa la parte externa de un rostro que determina o que manifiesta una actitud o una conducta de algo que siente internamente. Te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos tristes, por lo general, nuestro rostro de alguna manera lógica en ocasiones o de alguna manera natural lo expresa y se puede dotar en ciertos rasgos del rostro. De igual manera, cuando estamos tristes o cuando estamos alegres o cuando estamos pasando por algún evento, generalmente nuestros rostros representan o manifiestan de manera natural, inconsciente en ocasiones, lo que nosotros estamos sintiendo en ese momento. De tal manera que cuando estamos delante de la presencia de alguien, esa persona suele decirnos, en tu rostro se ve la tristeza. Pues precisamente cuando se habla de la frase o de la palabra rostro en la Biblia, en uno de sus derivados que significa presencia, se refiere a lo que Dios expresa o a lo que Dios observa o a lo que Dios emite cuando ve al hombre que se acerca a él. Y cuando el salmista David estaba orando en este salmo, particularmente en el 27, en donde hace una oración al Señor, básicamente lo que quiere decir el salmista David es: Señor, cuando yo esté delante de ti, delante de tu rostro, delante de tu presencia, delante de lo que es tu majestad, obviamente refiriéndose en oración, en clamor, en plegaria, decía el salmista David, quiero que tu reacción hacia mí sea favorable, sea agradable, sea alegre. Y sabes, es interesante que en el lenguaje de la Biblia, como en el lenguaje de la vida diaria y en el lenguaje espiritual, esta palabra, pero también esta conducta, esta manifestación es muy importante para el cristiano cuando se trata de buscar a Dios. ¿Y por qué lo digo? Precisamente porque este devocional vamos a hablar de lo que significa buscar el rostro del Señor. Y cuando nos referimos a buscar el rostro del Señor, nos referimos que cuando nos acerquemos delante de la presencia de Dios, que sepamos que la reacción de Dios, a pesar de que nosotros no podemos ver al Señor, a través de la palabra de Dios, nosotros sí podemos encontrar de qué manera el rostro del Señor se muestra hacia nosotros. Vuelvo a repetir para el entendimiento de algunos otros. No significa que nosotros vemos al Señor, sino que entendemos cuál es el rostro y la manifestación del carácter, de la conducta del Señor expresa a lo que nosotros estamos haciendo cada vez que vamos a Él. Lo vuelvo a llevar a manera de otro ejemplo, como cuando tú vas con alguien y esa persona te dice, vienes tan alegre que me da la impresión que vienes a pedirme un favor. U otros se atreven a decir, te veo triste, ¿en qué te puedo ayudar? Pues de la misma manera, en la vida espiritual, en la relación con Dios, cuando nosotros nos acercamos delante del Señor, la Biblia sí expresa cuál es el lenguaje de Dios y cómo Dios nos responde cuando nosotros nos acercamos a Él. Por lo cual esta mañana quisiera compartir en primer lugar qué significa buscar el rostro del Señor. En primer lugar, buscar el rostro del Señor significa que su rostro se alegre. ¿Sabes? Cuando hablamos que el rostro del Señor se alegre, es porque está hablando la Biblia, los hombres de Dios y nuestro entendimiento para nuestra comunión con Dios, se refiere que el Señor se sienta complacido, se sienta alegre, se sienta bien, agradado a lo que nosotros somos. Por ejemplo, voy a leer el Salmo 105:4 en la traducción lengua actual. Dice de la siguiente manera: acérquense a nuestro Dios poderoso y procuremos agradarle siempre. Una manera de decir en donde el salmista escribía esta canción y decía que cuando tú vayas delante del Señor a presentarte delante del Señor, dice, Él sepa que tú le estás agradando. Y cuando se trata de agradar a Dios, tú sabías que la Biblia sí nos habla, nos guía, nos discipula, nos instruye de qué manera nosotros podemos agradar a Dios. Cuando nosotros agradamos a Dios es cuando nosotros guardamos nuestro corazón. Cuando nosotros agradamos a Dios
Es cuando nosotros tenemos nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos limpios delante del Señor. Cuando nosotros agradamos al Señor, es cuando nuestros pensamientos están de acuerdo con su voluntad. Por eso encontramos en la misma Biblia, en el Salmo 24, otra canción que el salmista decía y lo expresaba de la siguiente manera. Me doy a la lectura. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y luego responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y fíjate cómo finaliza esta parte del verso de este salmo. Y dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. En otras palabras, el salmista a través de este cántico estaba enseñando a los oyentes, al pueblo de Dios, a la iglesia de la actualidad, a que cuando nos presentemos delante del Señor, a que cuando busquemos el rostro del Señor, lo hagamos con corazón limpio, lo hagamos con manos limpias, lo hagamos con un corazón de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque esto hace que el Señor se agrade de nuestra presencia, se agrade de nuestra visita, se agrade de nuestra compañía. Qué bendición a través de la Biblia encontramos, que cuando nosotros queremos buscar el rostro del Señor, sepamos de antemano que buscar el rostro del Señor tenemos que acercarnos a Él con un corazón limpio. Qué interesante es a través de la Biblia que cuando el hombre se acerca a Dios, no es el hecho solamente de orar o no es solamente el hecho de agradecer, sino es el hecho de presentarse con una actitud, con un estilo de vida, con una conducta, o bien diría alguien por ahí, con un sentido de entender que a Dios se le debe de acercar con un corazón sincero. Qué importante es que agradar a Dios, buscar su rostro, tiene que ver con que tú y yo vayamos a Él con corazón limpio. La Biblia también enseña que hay ocasiones en donde las oraciones no son escuchadas. Lo dijo el apóstol Pedro. El mismo Jesús lo expresó. El mismo apóstol Pablo lo compartió. ¿Y por qué lo hacían? Porque definitivamente que cuando se trata de acercarse delante de la presencia del Señor, es importante que nosotros, en este caso, como creyentes, como hijos de Dios, sepamos que a Dios le interesa también que nuestras vidas vayan delante de su presencia con un corazón limpio. Eso agrada al Señor. Agrada al Señor significa básicamente que Él se siente bendecido, se siente agradable en el sentido que le hace ver bien a nosotros delante de Él nuestra manera de ser. ¿Quién no quiere que cuando sus hijos vengan delante de Él uno se pueda sentir bien, se pueda sentir alegre, se pueda sentir agradable? De la misma manera, Dios se alegra, Dios se agrada, a Dios le complace cuando nuestras vidas se acercan delante de Él con un corazón limpio. Es una manera de cómo buscar el rostro del Señor. Pero también, ¿qué significa buscar el rostro del Señor? Bueno, pues también en la misma Biblia encontramos lo que significa buscar el rostro del Señor. Y para ello voy a ocupar un verso de la Biblia que se dio en el desierto, allá en el libro de los Números. Precisamente cuando estaba a Moisés y estaba a Aarón y se emitieron las siguientes palabras a manera de oración, Moisés sobre Aarón. Y dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Este es lo que se le conoce como la bendición sacerdotal, pero a la misma vez llama mucho mi atención cómo inicia el verso y dice, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. La frase resplandecer su rostro sobre ti significa, en otras palabras, que Dios pueda emitir alegría, que pueda emitir gozo, que pueda emitir que Él está contento con lo que estamos haciendo. En otras palabras, que cuando nos acercamos delante de Dios, Él se complazca de nuestra presencia, Él se complazca de nuestra compañía. Alguien diría por ahí, ¿acaso será entonces que cuando yo voy a Dios, puede haber ocasiones en donde el Señor no lo hace de esa manera? Totalmente, es bíblico. El acercarse a Dios en oración no significa que Dios necesariamente
se agrada o se alegra de tu presencia o de tus oraciones. Alguien diría por ahí, pero ¿cómo puede ser posible que Dios no se alegre de mis oraciones o de mi presencia? Claro está, por eso se emite la bendición sacerdotal y por eso a la misma vez encontramos en el Salmo 147:11 en donde el salmista dice de la siguiente manera: el Señor se complace en los que le temen, en los que confían en su gran amor. En otras palabras, Dios expresa, manifiesta en su carácter alegría, manifiesta, expresa en su carácter gozo. Se siente complacido con lo que nosotros estamos haciendo cuando nosotros vamos delante de Él. El pensar que por el hecho de orar, por el hecho de intentar o pretender buscar a Dios, significará que Él en todo momento se complace de nuestra compañía o se complace de nuestras oraciones, a la luz de la Biblia podemos encontrar que no necesariamente es así. Pero lo que sí podemos encontrar es que cuando lo hacemos con un corazón temeroso, con un corazón que le honra, con un corazón que realmente desea hacer su voluntad, podemos encontrar la respuesta o la reacción de Dios a favor de nosotros. Por eso es que encontramos en algunos otros salmos inclusive las mismas frases, en donde dice que al Señor, al justo, dice que inclina su oído para escuchar sus oraciones. Pero el mismo proverbista y el mismo cantor, el mismo salmista decía, pero al altivo dice que lo mira de lejos. Es una manera de decir, no lo ve con ojos de agrado, no lo ve con ojos de alegría. Su presencia delante de Él no es agradable. Y cuando entendemos este concepto en nuestra relación con Dios, ¿quién no quiere que el Señor, cuando le buscamos o cuando le busquemos, se agrade, se alegre? Claro está que cualquiera, ¿por qué? Porque el hecho de que el Señor se alegre de nuestras oraciones, se alegre de nuestro agradecimiento, observe y escuche nuestra comunión hacia Él, es bendición para nosotros principalmente saber que el Señor se complace. Mira, la palabra alegría es una palabra que procede a manera de reacción de algo que te hace sentir bien o de algo que está bien hecho o de algo que se está haciendo bien. Un ejemplo, cuando tú estás comprando algo y tú te alegras porque ya tienes aquello, porque lo usas para un buen uso, porque lo tienes contigo y sabes que te va a ahorrar o te va a ayudar. Observa el corazón de Dios cuando nosotros nos acercamos delante de Él, que nuestra relación con Dios no entre con duda, no entre con incredulidad, no entre con un pensamiento de negatividad, no entre con rebeldía, no entre, ¿por qué no decirlo inclusive, con pecado? Porque lógicamente a la luz de la palabra de Dios, un corazón que va al Señor en la práctica de un pecado, difícilmente el Señor se va a alegrar de él. Pero un corazón que se arrepiente, un corazón que le busca de todo su ser, de todo su entendimiento, con toda su sinceridad, el Señor se alegra. Es como los padres, lo llevo a manera de comparación. Cuando los padres ven que los hijos luchan, se esfuerzan, están saliendo adelante, tienen un buen comportamiento, se esmeran por continuar una buena vida, por tener unas buenas relaciones a su alrededor, ¿qué padre no se siente orgulloso? ¿Qué padre no se siente honrado el tener un hijo así? Pero también a la misma vez encontramos cuando un hijo no tiene una buena conducta. No significa que les dejamos de amar, pero sí significa que nuestra expresión no puede ser una expresión de alegría necesariamente, puede ser de preocupación, puede ser de dolor, puede ser de tristeza. Y por eso en la misma Biblia encontramos aquella frase en donde aquel sacerdote emitía la expresión y decía, porque Dios honra a los que le honran. En otras palabras, el Señor se alegra con aquellos que están haciendo su voluntad. Y por eso el salmista, vuelvo a repetir, decía, haga el Señor resplandecer sus rostros sobre ti. En otras palabras, le decía al sacerdote que toda tu manera de vivir sea una manera agradable, aceptable, correcta, santa, sana en tu relación con Dios. ¿Por qué? Para que seas
bien recibido, seas bien aceptado delante del Señor y el Señor se complazca cuando tú le buscas su rostro. Pero también, ¿qué significa buscar al Señor? Prácticamente buscar su rostro. Bueno, pues también encontramos en la Biblia que buscar su rostro es que su rostro sea encontrado. A mí me llama mucho la atención. En ocasiones en la vida cristiana, sin darnos cuenta, en ocasiones tenemos la impresión que por el hecho de hablar o por el hecho de orar como le conocemos, o por el hecho de usar palabras en donde el nombre de Dios sale a tema, a veces tenemos la impresión que eso es buscar al Señor. Fíjate que no encontramos esa respuesta necesariamente en la Biblia. En la Biblia encontramos hombres que inclusive oraban, pero no fueron escuchados por el Señor. Encontramos hombres que aparentemente agradaban al Señor, buscaban el rostro del Señor, pero el Señor no estaba con ellos. ¿Y por qué sucede esto? Porque para poder buscar el rostro del Señor, encontramos también en una promesa específicamente emitida por el profeta Jeremías, allá en el capítulo 29, versículo 13, y dice de la siguiente manera: y me buscarán, dice, y me hallarán. Dice, cuando me busquen de todo corazón. ¿Sabías tú que cuando dice el profeta, cuando me busquen de todo corazón, significa que cuando en tu búsqueda a Dios intervenga tu pensamiento, intervenga tus sentimientos, intervenga tu obediencia, intervenga tu alma? Por eso había ocasiones en donde el pueblo, lo vemos en el Antiguo Testamento, el pueblo entregaba sacrificios, lo que se les había enseñado bajo la ley mosaica. Pero encontramos ocasiones en donde Dios, a través inclusive de un profeta, les dijo, dice, aborrezco sus acciones, sus sacrificios, estoy hastiado, dice otra versión. Otra versión dice, estoy harto. Son expresiones que cuando se leen en el original, no necesariamente expresan el pecado del Señor, no, sino que expresan el rechazo, expresan lo que Dios no quiere que el hombre haga delante de él y que el hombre sepa que no lo ve de buena manera. Cuando la Biblia dice a través del profeta Jeremías, pero cuando me busquen de todo su corazón, te voy a poner otro ejemplo. ¿Recuerdas cuando el profeta Jeremías, dice la escritura, que se paraba en la puerta del templo y empezaba a profetizar? Y por ejemplo, en una ocasión simplemente dijo, dice, ustedes de labios me honran solamente hablando por boca del Señor. Dice, pero su corazón está lejos de mí. En otras palabras, es como decirles, ustedes me mencionan en sus oraciones, pero en realidad solo son de labios hacia afuera. Y cuando se trata de buscar al Señor, forzosamente, obligatoriamente, como principio, tiene que intervenir el pensamiento, el corazón, la vida de cada uno de nosotros. Por eso cuando dice, cuando me busquen de todo corazón, vemos también una de las palabras de las oraciones del mismo salmista en el Salmo 27, cuando decía, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido, ni me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Sabes por qué decía eso el salmista? Porque él sabía que el hecho de orar posiblemente no era suficiente, sino que tenía que haber una intervención de lo más profundo de cada uno de nosotros. Por eso el libro de Proverbios dice claramente que Dios pesa los corazones. Esta es una frase que significa, en otras palabras, que Dios puede observar lo más profundo e íntimo de nuestras intenciones y Él sabe si lo estamos haciendo con todo nuestro corazón. Como seres humanos, logramos a veces desarrollar la capacidad de actuar y poder engañar a la persona que tenemos enfrente y decirle, tú sabes que te lo digo con todo mi corazón, pero en realidad no es así. Podemos inclusive aparentar que estamos alegres o que estamos tristes y las personas pueden ver nuestro rostro y pueden pensar y decir, sí es cierto, se le ve en su cara. Pero cuando se habla de buscar el rostro del Señor, tú debes de saber que el Señor, que conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras ideas, nuestro corazón, Él quiere que le busquemos y cuando vayamos a buscar su rostro, cuando vayamos a buscar su respuesta, cuando vayamos a buscar a Él en nuestra necesidad, en nuestra gratitud, en nuestra adoración, Él pueda decir,
yo veo un corazón sincero. Por eso podemos ver aquellas palabras que le respondió aquel sacerdote cuando fue a visitar la casa de Elí, cuando fue a buscar aquel rey que Dios le había dicho que estaba en aquella casa. Y dice que pasaron cada uno de sus hermanos. Pero que cuando vio a David, aquel jovencito, dice, no mires lo que miran tus ojos, mira su corazón, porque eso es lo que yo miro. Buscar el rostro del Señor es buscarlo con todo nuestro corazón. Yo te animo que cuando ores, cuando camines con Dios, cuando agradezcas a Dios, cuando adores a Dios, asegurémonos que sea con todo nuestro corazón, con un corazón limpio, con un corazón sincero, con un corazón agradable delante de Él, en donde el Señor pueda sonreírnos inclusive, pueda alegrarse de nosotros, en donde el Señor pueda sentirse bien en nuestra manera de vivir. Y eso lo vemos en la Biblia, en donde Dios expresaba lo que sentía por su pueblo. Por eso es tan importante que cuando busquemos al Señor, lo busquemos su rostro con todo nuestro corazón. Quisiera finalizar con estas peticiones antes de concluir el programa. Y dice, Judy pide oración para que el Señor le provea con un carro. También nos pide oración Marisela, que necesita oración por Ian para que sienta motivación por trabajar. Angelita pide oración por sanidad y por algunas enfermedades en su vida, y también por Federico. De la misma manera oramos por Ángel, él pide por salvación y un trabajo y sus finanzas. También oramos por Rebeca, por su sobrina, el cual necesita oración. ¿Qué les parece si hacemos una oración por estas peticiones y todas aquellas que siguen entrando? Señor, queremos orar específicamente por estas peticiones que han llegado al canal. Oramos para que tú guardes, escuches, guíes, bendigas, Señor, sobre todos aquellos corazones que necesitan de ti, pero principalmente con un corazón sincero. Señor, provea tu tiempo conforme a tu voluntad y que sean bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén. Agradezco mucho a Dios la oportunidad que se me ha dado de poder ser parte de esta programación. Como ya lo has sabido, cada día en punto de las 11:30 hay la bendición de que puedas seguir la sintonía en vivo de este programa Unidos en el Amor de Cristo. Te recuerdo, si te gustaría visitarnos, lo puedes hacer. 9786 La Calle Macombs. Somos la iglesia Cielos Abiertos, pero también nos puedes seguir en las redes sociales Cielos Abiertos, o inclusive descargar la aplicación en My Church App y pones Cielos Abiertos El Paso y ahí nos encontrarás. Mi nombre es Saúl Castañón. De igual manera, gracias por acompañarnos a tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Bendiciones y que tengas buen día.